y obviamente que afecta nuestro aspecto tanto físico, emocional, mental también. Así que bueno, más que escucharme a mí, me imagino que hoy día a quien quieren escuchar es al Prabhu Hari Damodara Das. Le damos la bienvenida, Kijay, bienvenido a este espacio, a esta acogida maravillosa de toda la familia Brinda Parivar, que bueno, que espero que encuentres aquí también un refugio y un néctar maravilloso que toda la familia día a día nos regala y que alimenta muchísimo nuestro corazón. Así que, bueno, bienvenido, Prabhu Haribol. Sí, aló, buen día, buen día. Aribol, Aribol, buen día. Gracias por la oportunidad que nos dan, que me has dado también tú. Te agradezco infinitamente. Buen día, señores. Buen día, devotos. Hare Krishna, con ustedes. La primera vez que me dirijo a ustedes, no merecedor, pues, de dirigirme frente a personas tan sabias, con mucho conocimiento espiritual, pues, yo trato de compartir con ustedes más bien algo técnico, que es lo que corresponde dentro de mi área, y me siento un poco chiquito, aparte que es la primera vez que estoy por acá en esta plataforma y bueno, pues trataremos de hacer lo posible. Espero hacerme entender, pues, compartir con ustedes, por favor. Gracias por la oportunidad. Bien, estamos, no sé, un poco cortos con el tiempo. Trataremos de topar un tema técnico. Yo lo he llamado AUM, he tratado de definirlo de esa forma porque, bueno, dentro de algunas escuelas de formación y también la de nosotros, a la cual yo me siento acogido con mucha gratitud, nosotros hablamos acerca del mantra AUM, y donde se determina la creación, la manutención y la destrucción del universo. Entonces nosotros, bajo ese punto de vista, pues intentamos explicar que el macrocosmos tiene una relación directa, como todo tiene una relación, una sincronicidad con nuestro microcosmos, con nuestra formación biológica, psicológica y espiritual. Muchas de las veces las personas se preguntan, bueno, ¿y cómo yo puedo saber o darme cuenta que soy algo espiritual? Teóricamente nosotros conocemos que tenemos espiritualidad o que se nos manifiesta la parte espiritual, pero ¿cómo me doy cuenta que la parte mental tiene que ver con un universo y bueno, en fin, ¿no? Entonces ese tipo de respuestas a veces se las tiene que topar desde el plano o desde el punto de vista técnico, cientológico, exacto, en fin. Entonces eso es más o menos lo que trataré de explicar. Para empezar, tomaremos en cuenta cierto tipo de conocimientos geométricos, matemáticos, exactos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales y dentro de los dos hemisferios cerebrales existen diferentes concepciones de lo que es nuestro entorno. En ese sentido, el hemisferio derecho es como más lógico, más, digamos, podemos tomar el término racional y quizá lógico es el punto, ¿no? Ahí es donde entra la parte espiritual, los conocimientos de amor hacia la naturaleza y bueno, en fin, todo ese tema. Y el otro lado de nuestro cerebro, el cerebro izquierdo, es más mecánico, es decir, esta parte de nuestro bien como algo temporal, como no existe vida más allá de eso, no existe el alma y bueno, en fin, ¿no? Entonces, para nosotros poder comprender bien nuestra posición en una encarnación física y qué es lo que tenemos que hacer para llegar a futuro, a buscar un futuro de trascendencia o evolutivo, tenemos que hacer que estos dos hemisferios entren en sincronía. Entonces, existen muchos ejercicios, bueno, tal vez no sé si alcanzamos luego para ver cómo podemos compartir esto. La geometría hace eso, o sea, tratamos de que el cerebro izquierdo comprenda, ¿no?, la unicidad de la vida, tanto física como espiritual. Entonces, nuestra estructura física ya nos permite, por medio de puentes físicos y también acerca de cuestiones fisiológicas, un entendimiento superior, pero a veces es necesario hacer recapitulaciones. Vamos a tratar de ver una figura, no sé si tenemos la fotografía 1 ahora, para explicar. Lo que vamos a tratar de explicar hoy es desde el final de nuestra existencia, es decir, desde los puntos conocidos como muerte. Y luego de eso vamos a topar el inicio y
el recorrido que tenemos. Aquí tenemos una imagen con unas direcciones. Estas son simplemente 6 direcciones. Nosotros conocemos las 6 direcciones ritualísticas o las 6 posiciones o ejes geométricos, ya hablando diferente, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y la izquierda, ¿no? Entonces, todo empieza desde esta explicación. Cuando nosotros hemos terminado la existencia material, el alma o el espíritu se encuentra en esa posición. Cuando nosotros no hemos tenido un estado evolutivo, podemos decir que si terminamos nuestra existencia en estado de conciencia Krishna, dirigiéndome más o menos a la formación nuestra que la cojo, no sucede cuando hablamos de otro tipo de filosofías, o quizá tal vez una persona dentro de la misma formación, pero que no alcanzó a trascender, quedamos en esta posición. Entonces, las primeras proyecciones que nosotros hacemos son hacia esas 6 direcciones. Y existen formaciones que nos orientan acerca de 6 tipos de sentimientos o emociones que nos dirigen hacia la siguiente encarnación. Esas emociones pueden ser negativas como la ira, el celo, la envidia, bueno, en fin, ¿no? Son un sinnúmero de emociones que nos pueden dirigir hacia cualquiera de esas posiciones. Entonces, cuando pasamos ya de la imagen 1, tal vez llegamos a la imagen 2, geométricamente nosotros podemos explicar que se unen los puntos, ¿no? Se unen los puntos de estas direcciones y lo primero que se forma es un cuadrado y un diamante a su alrededor. Tal tipo de información no la vamos a sintonizar todavía, pero ya vamos a ver cuán útil es esto para entender lo que queremos entender a posterior, ¿no? Entonces, cuando pasamos a la imagen 3, se forma el cuadrado en este primer, uniendo los vértices de la imagen. Tenemos un cuadrado y luego tenemos un diamante. Esa es la primera parte para empezar a girar. Cuando hacemos un giro, digamos, a la imagen 3, a la imagen 4, esa es la imagen 3. Entonces, ahí hemos unido todos los puntos de las direcciones a las que me refería, que ya estamos sintonizando cuáles son, al frente, atrás, arriba, abajo, a los costados, las 6 emociones negativas, y bueno, en fin, se unen eso geométricamente y se forma el cuadrado y el diamante. Para hacer un giro, ¿sí? Y formar la primera estructura fundamental donde parte vida, que es la esfera, ¿no? Entonces, tridimensionalmente hablando, exacto, correcto, esa es la imagen. Tenemos la esfera y tenemos ese símbolo ahí que viene a ser, bueno, una representación del yo, digámoslo, ¿no? Entonces, para poder trascender, geométricamente se hace la explicación que necesitamos el crecimiento dentro de sí y fuera de sí, ¿de acuerdo? Es decir, de adentro hacia afuera y luego la introspección y poder compartir desde nuestro interior hacia afuera. ¿Por qué? Porque el macrocosmos está dentro del microcosmos. Entonces, de aquí partimos ya más o menos con esas explicaciones que concatenaremos, ojalá nos dé el tiempo al final, como cuando hablemos del término de la muerte, vamos a llegar a la comprensión de esto, de el alma, atma, jiva, sí, tiene la capacidad de hacer estos giros y por samsara o trascender, evolucionar, ¿no? Entonces, vamos a la imagen número, me parece 5 o 6. Ya pasamos creo que la 6, la 5, donde está la esfera. Y estábamos hablando sobre el origen de la vida física, que todo parte desde la esfera. Correcto, bueno, vamos aquí. Aquí estamos representando la parte geométrica. Los 2 círculos vienen a representar el óvulo con su membrana, que es la zona pelúcida, que se conoce biológicamente. Acá tenemos las 2 esferas compactas, compactándose, que es el primer proceso biológico, y aquí se inicia con el primer movimiento del génesis, se puede decir, que se hizo la luz, ¿no? Nosotros debemos entender que somos, en esencia, energía fotónica, somos luz. Ya vamos a explicar más o menos acerca de esto cuando hagamos un análisis del espectro cromático, ¿no? Entonces nos vamos a la imagen número 4, me parece, específicamente.
Bueno, tengo sintonizado. Exactamente. Bueno, toda vida física empieza a través de la esfera. Geométricamente, las líneas rectas son masculinas y las líneas curvas son femeninas. La expresión máxima de la parte femenina es la esfera, ¿no? Aquí tenemos una esfera, este es un óvulo. Normalmente lo que nos han explicado en biología durante mucho tiempo, se ha omitido una gran realidad que sí se ha conocido, pero no se podía explicar, es acerca de que de los 13, 14 millones de espermatozoides, uno, el más fuerte, es el que viaja y es el que fecunda el óvulo. La verdad es que esto es completo. Nosotros conocemos que cientos de espermatozoides tienen que rodear un óvulo. ¿Qué es lo que queremos demostrar con eso? O sea, todo movimiento biológico, fisiológico, psicológico, bioquímico que manifiesta nuestra vida física está relacionada con una inteligencia superior. De que una inteligencia superior sincroniza todo lo que se manifiesta en nuestra vida. Entonces, estos cientos de espermatozoides que rodean el óvulo, alrededor de la zona pelúcida, que estábamos hablando más o menos antes, 10, 11 o 12 espermatozoides son los que se quedan en la parte superior, y de esos 10, 11 o 12, con la ayuda de él, será el que ingrese en el óvulo. Pero por qué sucede eso? O sea, son números claves realmente, 12, no relacionados con la numerología o con la buena suerte, sino simplemente nuestra estructura cósmica está formada de esa manera. Tenemos 12 hélices genéticas. Nuestra genética está dividida en 12 filamentos. Entonces, esos 12 filamentos están relacionados con 12 centros de energía, que son los chakras. Nosotros conocemos 7, que son los más importantes, pero son 12. Y estos 12 filamentos genéticos, los cuales tenemos activos la mayoría 2, se manifiestan en el momento de la número 13 para que ingrese, o a un número 12 también, porque esto está determinando mucho la sexualidad del feto. Ingresa en el óvulo por medio de la zona pelúcida y empieza a nadar hacia el pronúcleo. Fíjese en la sincronía exacta que tiene nuestra naturaleza divina, prácticamente, porque estamos hablando de ese tema desde el punto de vista grande, contiene en el centro otra esfera como pronúcleo que viene a ser femenino, y esta tiene una información que va a contener, con la información de la célula masculina, va a contener ¿qué? Lo que nosotros conocemos como Jiva, Atma y Alma. Esto es importante. Hemos cuestionado durante mucho tiempo, o nos seguimos cuestionando, en qué momento el alma ingresa en el nuevo cuerpo físico, cómo es que se produce la nueva encarnación o reencarnación. Y a veces nos vemos obligados a mantener eso como una teoría simplemente, valga, teórico, pero no conocemos con la ayuda de los otros 12 o 13 que vendrán a lograr nuestra genética, ingresa y empieza a nadar, a irse hacia el pronúcleo femenino, y este masculino forma, esta célula es espermatozoide, esta célula masculina se transforma, su cola ese se arranca y empieza a crecer, y se forma dos esferas prácticamente en el interior, ¿no? Entonces podemos pasar a la siguiente imagen, que me parece que es la imagen, bueno, es de la 13. No sé si tal vez es la número 10 que tenemos que ver acá ya, donde se encuentran las dos esferas. Sí, ok, esa es. Muy bien, entonces ingresa el espermatozoide, el núcleo femenino, y se transforma en otro pronúcleo, el pronúcleo masculino, ¿de acuerdo? Las dos esferas empiezan a encontrarse in vitro y todo, y la ciencia ha dicho, bueno, nosotros podemos crear vida, pero lamentablemente eso es un engaño también que se hace, porque el espermatozoide que tiene que ingresar con la ayuda de los 12 espermatozoides alrededor de la zona pelúcida tiene que tener las mismas características informáticas, llamémosle así, para que se acople con
pronúcleo femenino. En ese sentido, la inteligencia femenina está manifiesta en el óvulo, en el caso de la reproducción humana. Entonces, hay una inteligencia superior en el pronúcleo femenino que escoge cuál es el espacio. No puede entrar cualquiera al azar. Tiene que ser mismas características. Fíjense, aquí está resultante de una evolutiva en su vida anterior, porque estábamos yendo desde el pasado, para que haya tenido la oportunidad de nacer o de fusionarse con ese óvulo. Es decir, las personas no nos conocemos casualmente, ni existe la casualidad en nada, mucho menos en la biología, ni en absolutamente nada manifiesto en la vida. Luego de esto, las dos esferas, pasamos a la siguiente imagen, que me parece es la número 13. Lo que vamos a encontrar es que las dos esferas empiezan a encontrarse y empiezan a fusionarse. Cuando estas dos esferas empiezan a fusionarse, se produce lo que geométricamente se conoce como la... Justo esa imagen que nosotros vemos en el centro, con mi cursor estoy señalando ahora, que no conozco. Pero bueno, aquí es la vésica Piscis, ¿no? Entonces, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ya. Sí, Muy bien, perfectamente. entonces esta parte de aquí, muy bien, esta zona de aquí, donde se empiezan a acoplar las dos esferas, es el primer paso que se conoce como la parte primaria del Génesis, ¿no? Este símbolo, incluso lo utilizan como símbolo algunas veces. Esta unión de las dos esferas es el primer paso del Génesis, que es la luz. Nosotros hablábamos que ese es el mensaje del Génesis, ¿no? Entonces, cuando estas dos células empiezan a fusionarse, pasa esta primera parte y luego pasamos a la siguiente imagen, ¿no? Donde ya vemos las dos células fusionadas en un solo núcleo, ¿no? En un solo núcleo. Cuando este núcleo único se fusiona en el óvulo, exactamente, ¿no? Una sola célula. Tenemos el núcleo central de esta fusión que va a empezar a germinar, ¿no? Y dar inicio a la vida producto de esa ayuda de los 11, 12 o 13 espermatozoides que determinan y logra entrar. Y este espermatozoide, bueno, dio su cola y bueno, en fin, y se forma una sola esfera. Cuando sucede esto, empieza ya la parte importante a la que queremos llegar. Nuestra estructura a producirse lo que es la meiosis y también la mitosis. La meiosis y la mitosis, bueno, es la división celular, ¿no? Encontramos la división celular dentro de sí, lo que nosotros habíamos hablado, ¿no? La inteligencia superior se manifiesta en esa alma que ya está ahí, con las dos células que la contienen, con los dos pronúcleos que la contienen. Estos dos pronúcleos se transforman en dos esencias, ¿no? La esencia masculina, que es la parte superior, y la esencia femenina. La esencia masculina toma un tono vibratorio color blanco y la otra un tono vibratorio color rojo, y las dos contienen esa alma, ¿no? Y empieza a producirse la meiosis y la mitosis. En este caso, el proceso meiótico empieza la división celular y se contienen hasta cuando se da una aproximada de 8 veces, que implica más o menos unas 512 células. Pero el pronúcleo y la zona pelúcida no cambian de tamaño. Simplemente se produce un crecimiento interno. Se produce un crecimiento interior, es decir, se divide en dos. Ese núcleo que nosotros vimos anteriormente se divide en dos, pero la mitad de su tamaño. Luego se divide en cuatro, es decir, la cuarta parte de su tamaño. Y luego va dividiéndose hasta dividirse en 8 veces, que son más o menos 512 células, y empieza a forzar, digámoslo así, para crecer fuera de sí. Entonces, cuando ya empieza a crecer fuera de sí, ya se da el proceso de la mitosis, ¿no? Formando el cuerpo físico futuro. Eso ya se llamaba el núcleo anterior, se llamaba el cigoto humano, y ahora ya tenemos vida, ¿no? La foto anterior estaba correcto. La zona pelúcida tiene un campo de polaridad norte-sur. Eso sucede en todas las esferas, porque es una respuesta
de geométrica universal, es decir, con esto queda completamente abolida la teoría acerca de que el planeta es plano o cualquier otra concepción que podamos inventar por ahí. O sea, son respuestas geométricas por leyes universales. Entonces, nosotros, toda la vida se contiene en las esferas. Estábamos en la imagen anterior acerca de, bueno, del polo norte y el polo sur. Cuando tenemos esto en nuestra concepción biológica, los dos pronúcleos se dividen y contienen los 22 más un cromosoma, ¿no? Y se genera, en otra imagen, no sé si era la anterior o la siguiente, se genera de la nada, aparentemente, ¿no? Nosotros conocemos que hay una inteligencia superior detrás, pero aparentemente de la nada se genera un canal central en plena división celular. Y ese canal central viene a ser lo que a futuro será la médula espinal. Bueno, ese es el árbol de la vida con la estructura de los chakras. Ese es más o menos una representación geométrica de lo que les acababa de explicar. El crecimiento biótico y todo para formar el árbol de la vida que se llama, pero bueno, esta imagen la quitamos. Vamos a ir a la imagen donde tiene el núcleo, los dos núcleos alrededor o el canal en el centro. Son unas dos imágenes anteriores, más o menos. Lo curioso de aquí es que esa energía superior, esa Shiva, esa Atma, se queda contenida en que se quedó contenida en las dos esencias, en los dos pronúcleos, tanto masculino como femenino, empiezan a recorrer por medio de ese canal central, empiezan a expandirse, digámoslo así. Entonces, exactamente, la masculina va hacia la parte norte y la femenina va hacia la parte sur. Y contienen a la jiva, a la atma, a la alma en el centro, donde justo corresponde a la zona del chakra corazón. Nosotros sabemos por varias escuelas que donde reside el alma es en donde incluso se les llama la cámara secreta del corazón. De ahí empieza a emitirse, porque el corazón tiene pero ya generó su propio cerebro con células nerviosas, con neuronas, ¿no? Entonces, estas neuronas del cerebro tienen la capacidad, pues, de producir, porque hay que entender algo, muchas de las veces las personas consideran que todo es en el cerebro y el sistema nervioso, y dicen, bueno, la vida es eso y la conciencia es eso y no existe más allá, o sea, no hay la parte divina, ni mucho menos espiritual, ni nada, ¿no? Pero para esto no existe un sistema nervioso formado, o sea, no tenemos un cerebro, no tenemos un sistema nervioso, médula espinal, ninguna estructura cerebral se ha formado. Pero el corazón desde el centro, con la esencia, empieza a transmitir señales inteligentes para seguir formando el nuevo feto. Entonces, esa es una prueba irrefutable de que en el corazón existen 40.000 células, es aproximadamente lo que necesita, no necesita más, y se les llama la cámara secreta, en fin, son 40.000 células nerviosas, eh, células como las neuronas, ¿no? Células neurales, que su propio cerebro empieza a gestionar la formación del cuerpo, sin antes haber terminado de formar el sistema nervioso. Bien, después de este canal central vendrá a ocupar lo que es el nadi central. Conocemos, muchos conocen en la filosofía, ustedes más que yo tal vez, el nadi central, los dos nadis, del izquierdo y el derecho, bueno, ida y los chakras, ¿no? De los 7 chakras que nosotros conocemos, que empieza en la zona del perineo, más o menos, el primer chakra, que viene a ser tierra, luego viene, este es el canal central, ¿no? Bueno, ese ya pasamos con los ejes norte-sur y esa parte ya la tapamos. Ok, sigue formándose nuestro cuerpo físico con la inteligencia superior dentro, bueno, aquí no hemos topado por ahí, no sé, capto que puede ser que me olvidé de hablar de Paramatma, ¿no? Que en la filosofía se conoce mucho. Bueno, esa es la inteligencia superior justamente que hace que ingrese en el óvulo y bueno, en fin, ¿no? Pero ahí nos corresponde más nuestro crecimiento a nivel de cuerpo físico desde un origen espiritual. Entonces, empieza a formarse, sí, esa es la concepción antigua que se tiene acerca de que el más fuerte nada y llega y es el único que entra, pero
realmente nosotros ya sabemos que son 2 espermatozoides los que iban a ingresar. Muy bien. Se forma nuestra estructura psicofísica, el nadis central que ya tenemos. En el centro está contenida nuestra esencia, con la esencia masculina del padre en la parte superior norte y la esencia femenina en la parte inferior, y la contienen. Se forman los aires vitales, ¿no? Los pranas, y sujetan todo lo que son los elementos que vendrán a conformar el nuevo cuerpo físico y concentrados en los centros de energía o chakras, donde se manifiestan nuestros elementos. Estos centros de energía o chakras, quizás sería importante hablar ahorita con la foto, quizá 14, me parece. Sí, esa es la imagen 14. La imagen 14, la que estaba anteriormente, es la exacta para poder explicar algo. Nosotros habíamos hablado acerca de que el origen de la vida es la esfera, y todo lo que la vida contiene está dentro de una esfera. Y la energía espiral de movimientos planetaria, espirales de proporción áurea y proporción Fibonacci, que se conoce en geometría, son exactas. Y estos dos movimientos dan longitudes de onda que nosotros conocemos como frecuencias, y también las podemos ver como tonos en colores, ¿no? Entonces, tratemos de explicar con un gráfico pequeñito aquí, no sé si ustedes van a ver. Si nuestro planeta hace estos movimientos, ¿no? El movimiento de traslación, el movimiento de rotación, porque existen muchos movimientos, lo que nosotros vamos a ver son espirales. Y estas espirales se manifiestan en todo lo que contiene vida. Si nosotros abrimos y cerramos nuestras manos, nos vamos a dar cuenta que son espirales, porque primeramente se abre los dedos superiores y luego, miren, se cierra primero el meñique, luego el anular, luego el medio, luego el índice y al final el pulgar. Y al abrir es al revés, primero abrimos el pulgar, luego el índice, luego el medio y así. Todo se manifiesta de esa manera en nuestra existencia. Cuando nosotros enterramos una semilla, esa semilla germina y empieza a salirle primero un pequeño forúnculo, ¿no? Y de ahí brota una hoja, luego sale otra hoja y luego así, pero en forma de espiral. Si nosotros vemos una, una flor de girasol, por ejemplo, perdón, vamos a notar un poquito más esa inteligencia superior porque se ubican de una forma tan exacta las semillas y dan espirales. Aquí vamos a explicar dos cosas. Regresamos a la imagen número 14. La imagen 14 nos demuestra lo que es la kundalini de la Tierra, yendo desde la parte baja el color rojo y en la parte superior el color violeta. Ahí tenemos. Entonces, los vibratorios, estas longitudes de onda, son las mismas que tenemos también en nuestros centros chakras. Esto podemos explicar de la siguiente forma. En una esfera tenemos diferentes... Recuerden esta imagen por si se... Me gustaría que se quede esta imagen para seguir explicando, porque también quiero graficar algo acá. Tenemos una esfera de lo tanto que hemos hablado. Bueno, esto se parece más o menos a una esfera. Tenemos en la parte baja el tono rojo y en la parte superior el tono violeta, y que conocemos como la zona ecuatorial, que viene una esfera. Entonces, todas las cosas que aparecen en ciertas posiciones, hablando de nuestro cuerpo físico, luego vamos de nuestro cuerpo planetario, si hay una estructura que se forma acá, puede ser por decir el hígado, vaso, o más acá el corazón biológico. Cada célula que aparece en esos puntos es una estructura especial para poder cumplir esa función de órgano a futuro, como el corazón, porque tiene las funciones de bombear sangre y bueno, en fin, o los pulmones. No son células similares porque su posición denota una longitud de onda diferente. Ahora, ¿qué es una longitud de onda? Una longitud de onda es el tiempo que recorre una pulsación en el espacio, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos aquí un punto A y un punto B, entonces la onda viaja y el tiempo que se demora en recorrer este espacio es una longitud. Y la longitud de onda que mantiene es la frecuencia vibratoria. Entonces existen diferentes longitudes de onda en muchos de nuestros órganos, en muchos de nuestros chakras y en esta energía que nosotros conocemos, que es el espectro
electromagnético que va del infrarrojo al ultravioleta. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el rojo y el violeta? En la estructura de nuestro planeta, si es que vemos desde la parte baja, que viene a ser el polo sur, donde está el rojo, que tenemos en la imagen, en el polo norte tenemos longitude de onda que corresponde casi a un tono violeta claro. Vamos desde el tono más bajo, mínimo de vibraciones, hacia el más elevado. Entonces, esto implica que todo lo que está bajo la zona ecuatorial de una esfera, pues estoy hablando incluso del óvulo, porque el óvulo también tiene una zona ecuatorial, es decir, una zona media. Todo lo que está abajo es más físico, más terreno, más pesado, menos consciente, más burdo. Es lo que conocemos en la filosofía védica. Los elementos burdos, los elementos sutiles. Esto se manifiesta en nuestra conciencia. Pasaremos la imagen, quizá tenemos una imagen 15, creo, ¿no? La imagen 15 nos va a dar particularidad más especial para explicar. El tono rojo que teníamos en la parte sur de nuestra esfera y en la parte norte también la tenemos de izquierda a derecha, correcto. Entonces, la parte roja que está al lado de izquierdo de mi pantalla donde dice A, abajo está un signo negativo, es la parte más burda, más densa. Es el estado de conciencia totalmente burdo, totalmente materialista, totalmente físico, ¿no? A medida que vamos ascendiendo, es decir, vamos adelantando, en esta misma imagen vamos a ver, pasamos por distintas longitudes de onda, por distintas capacidades vibratorias, pasamos del rojo al naranja, del naranja al amarillo, del amarillo al verde y así hasta llegar al violeta. Llegamos a donde y abajo está el plano positivo. Esto significa que las dos frecuencias con las que un ser humano o un cuerpo vital se ve expuesto en una creación física ya son dos. Puede ser el temor oscura y en la parte positiva viene a ser el amor. O sea, nosotros venimos de la energía universal que es el amor, que es el tono vibratorio más alto, y cuando nosotros vamos densificándonos, porque nuestra conciencia para estar en el mundo físico tiene que densificarse, es decir, materializarse. Mientras más densa se vuelve, pues menor es el estado de conciencia. Y mientras más sutil se vuelve, pues se vuelve más fotónica, digamos, más liviana, más espiritual. Regresémonos a la imagen 15, a la imagen 14, me parece, sí, 14. Entonces, como hablábamos de densificación, nosotros al descender, al reproducirnos, ingresa en el óvulo, se densifica nuestra estructura y va bajando. Miren ustedes, del violeta al celeste, al turquesa, al verde, al amarillo, hasta el rojo. Se densifica y tenemos un cuerpo físico. Pero si eso nosotros explicamos en nuestra estructura planetaria, en la parte más baja de nuestro planeta, en el polo sur, el estado de conciencia es mínimo, ¿no? Existe más temor, existen más conflictos de tipo político, de tipo social, y bueno, en fin, todo lo que nosotros conocemos. Y a medida que vamos avanzando, llegamos a la parte media y seguimos subiendo, nuestra sutileza, nuestra sutilidad se empieza a manifestar. Y las percepciones espirituales, no es por nada, por ejemplo, que, por ejemplo, el Himalaya se encuentra en cierta posición, ¿no? Nosotros conocemos la razón específica del por qué. Los conocimientos espirituales no pueden llegar cuando están más densos, sino cuando estamos más sutiles. Bueno, esto más o menos hagamos rápido porque estamos cortos de tiempo. Pasamos más o menos a la imagen ya 16 para explicar las longitudes de onda de cada centro energético o chakra. Cada chakra tiene una longitud de onda, una capacidad vibratoria. Nosotros podemos ver que el primer chakra tiene, estos son los 7 chakras, ¿no? Ya una vez que pasó nuestra concepción, se dio el desarrollo biológico, la meiosis, mitosis, tenemos un cuerpo ya físico, humano, estamos densos ya, hemos logrado densificar nuestra conciencia para manifestarnos en un cuerpo, sea humano, sea, ya ustedes conocen más que yo de eso, de un animal o lo que sea. Tenemos esos centros de energía o chakras, donde se distribuyen los elementos y contienen la vida, es decir, la tierra, el agua, el fuego, el aire, todo lo que son burdos y sutiles,
contienen esa conciencia. Y recuerden bien esto, lo que veíamos al inicio en las esferas, porque a veces se puede volver tedioso, más que nada también por el tiempo, porque nos toca ir muy rápido, a veces no se entiende. Las esencias femeninas que se encuentran en la parte baja del primer chakra más o menos y la esencia masculina que se encuentra a la altura de la corona contienen por medio de pranas y vientos en el centro corazón, en el centro justo de estos chakras, al alma, a la jiva, al alma. La diferencia con los chakras es que cada uno manifiesta un elemento, por ejemplo, el chakra tierra, el chakra agua, el chakra fuego, pero en el chakra corazón, el centro, como hagamos relación, el centro del óvulo, el centro del planeta, el pronúcleo femenino y masculino unidos en el centro, es la única posición donde se genera evolución y se genera involución. Es decir, nosotros debemos tratar de llegar al corazón para evolucionar y si no, si llegamos al corazón pero no aprovechamos la oportunidad de avanzar, involucionamos. ¿De acuerdo? Recuerden que lo que dentro de la filosofía Vaishnava se habla del servicio devocional, eh, conceptualmente no es recargarse de más quehaceres domésticos y hacerlos por sacrificio hasta que estoy sudando la última gota y eso me va a dar la trascendencia. Ustedes saben más que nadie que cuando hacemos el servicio de corazón, es decir, chakra corazón, tengo que topar este tema obviamente para tratar de explicar la función de los chakras. Cuando llegamos al chakra corazón y hacemos desde ahí cualquier acción, darle una fruta a un niño, cualquier actividad, por mínima que parezca, desde el chakra corazón, todo eso genera evolución. De ahí los conceptos de servicio que ustedes lo dominan y lo manejan mejor, pues esto ya está complementado. Y lo mismo, centro más o menos del planeta tiene esa capacidad o evolutiva hacia arriba o involutiva hacia abajo. Es una ley. Aquí tenemos otra imagen acerca de los chakras, ¿no? Tenemos el primer chakra, el que me permite identificarme con el cuerpo físico, la tierra. Luego la parte de la familia, que viene a ser el chakra agua, la reproducción. Luego la emocional, el elemento fuego, las emociones. Luego el supuestamente yo amo, cuando estamos interrelacionados, o podemos, digo supuestamente porque este chakra tiene que abrirse, la mayoría de acuerdo a nuestros hélices cromosómicas tenemos activos solamente los dos chakras. Solamente el primero y el segundo chakra es así como nuestra sociedad está funcionando. Es decir, buscamos dinero y poder y placer. Entonces, para llegar al tercer chakra y al cuarto chakra se necesita hacer un salto cuántico, evolutivo. Casi la mayor parte de nuestras filosofías o nuestras religiones nos da mucho acerca de que existen claves, guardan secretos, digamos así, para evolucionar espiritualmente. Y de acuerdo a la fuerza de gravedad de un planeta, se puede volver más difícil o más fácil nuestra evolución. Kundalini se encuentra en la parte baja y la gravedad de un planeta hace que se mantenga en la parte baja. Por eso los yogis tienden a pararse de cabeza o tienden a hacer ejercicios de pranayama que eleven Kundalini, hablando de las cuestiones físicas, ¿no? Hablando de otras técnicas de yoga. Porque nuestro cuerpo físico está, pues, digamos, eh, involucrado o expuesto, gobernado por leyes, ¿no? En esta parte material. Son leyes de origen espiritual, de origen sutil, pero que se manifiestan en nuestra parte física. Tenemos ley de polaridad, tenemos ley de evolución e involución, tenemos ley de libre albedrío, ley de causa y efecto, y bueno, en fin, todas esas leyes tal vez las iremos tratando a futuro cuando ya hablemos específicamente. Aquí tenemos la imagen de los chakras con sus frecuencias en hercios. Ya nosotros conocemos cuál es una longitud de onda, lo que nosotros percibimos por medio de nuestros ojos, como el color rojo, naranja, amarillo, en fin, son longitudes de onda. Y el primer chakra tiene una longitud más o menos de 194.18 hercios, el segundo tiene 210.42 hercios, el tercero 126.22 hercios, el cuarto 136.10, el quinto 141.27 hercios, el sexto 221.23 y el séptimo 172.06. ¿A dónde podemos llegar con esto? Queremos ver una imagen más adelante, me parece que es la 17. Dentro de muchas formaciones espirituales se habla acerca de bendecir los alimentos.
Y en la formación Vaishnava se habla acerca del Prasadam. El Prasadam se lo hace a través de mantras. Recitación de mantras. Esa imagen la vamos a dejar ahí. Recitación de mantras y todo el ritual que ustedes conocen referente a purificar los alimentos. Los mantras son códigos de luz. Los mantras son códigos de luz, no son invenciones sonoras, son códigos de luz que vibran y generan energía fotónica a lo que nosotros irradiemos, sea al ambiente, a nuestro interior o en este caso a los alimentos. Cuando hay la bendición de los alimentos con mantras, hay que entender que los mantras tienen que ser en el idioma original. Los mantras están en sánscrito, los mantras están, bueno, en lituano, en todos los idiomas originarios, pero no están en español, no están en castellano, no están en inglés, no están en alemán. Estos mantras pueden ser traducidos, pero para interpretarlos la parte literal, pero no podemos repetirlos en el idioma y esperar la misma eficacia que lo haría, por ejemplo, el sánscrito. No es lo mismo traducirlos o cantarlos en castellano para entenderlos y esperar que tengan el mismo efecto. Muy bien, los alimentos, en nuestro cuerpo hay que entender que está vibrando de 62 a 72 hercios. Eso es como que más o menos el plano, digamos, vital normal de una persona mediana, 62, y una persona pues ya un poquito más elevada, 72. Si se reducen estas frecuencias y llegamos, por ejemplo, a 58 megahercios, aparecen las enfermedades, los resfríos, como tenemos la famosa pandemia ahora de tipo respiratorio. A 42 hercios aparece el cáncer y a 25 hercios o menos se inicia el proceso mortal, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente imagen, me parece que es la 10. Luego tenemos los alimentos con sus frecuencias en hercios. Debemos entender que nuestros alimentos naturales, todo lo que son alimentos naturales, esta también dejémosle un momentito, los elementos naturales tienen una frecuencia, obviamente, de los elementos, la tierra, el agua, el aire, el sol, la luna, es un componente que va a enriquecer nuestra capacidad vibratoria, ¿no? Entendamos que el éter es el límite intermedio entre la materia burda y la energía pura. Entonces, todo lo que son vibraciones están dentro de lo etérico. Cuando nosotros hacemos la bendición de los alimentos o ingerimos prashadamos, simplemente tenemos una ingesta de alimentos, vegetutas, verduras, cereales, alimentos exentos de edulcorantes, de preservantes, de colorantes, plásticos, en fin, lo que son sintéticos. Tenemos mayores oportunidades de generar energía fotónica y evolucionar espiritual y físicamente. Pero cuando utilizamos digamos, los llamados alimentos sintéticos, alimentos chatarra, nos hundimos, bajamos nuestra frecuencia. Regresemos a la imagen anterior. Nuestra imagen anterior, por favor. Bueno, entonces, recordemos, aquí por ejemplo tenemos de un 20 a 20, de un 50 megahercios el cacao y el chocolate sin procesar. El cacao es una de los alimentos más ricos que puede aportar a nosotros mucha energía, no vitalidad, sino mucha energía fotónica. De 20 a 27 megahercios tenemos todo lo que son frutas, verduras y todo eso. De 12 a 22 son verduras, hortalizas y germinados. Y 0 megahercios los alimentos de origen animal, específicamente los mamíferos. Porque aquí hay que entender también lo que son los animales marinos y los mamíferos tienen frecuencias diferentes. Pero lo que son carnes en sí tienen 0 megahercios como alimentos. Entendamos que la llamada ciencia física ha creado la forma para estimular nuestras papilas gustativas y lo hace a través del glutamato monosódico. Entonces nosotros sentimos el sabor ácido, el sabor dulce, la sal y todos los sabores al mismo tiempo, y eso vuelve adictivo. Ese tipo de alimentos nos destruyen energéticamente, nos degeneran, nos vuelven mucho más burdos. Llegamos a la energía, frecuencia vibratoria más baja que viene a ser. Pasemos a la siguiente imagen, que me parece que es la 18. Ya pasamos la 18 de todas las frutas y todo eso. Y pasamos ya para ir rapidito, a la parte de la 19.
En este caso ya nos toca asociar, tenemos que relacionar todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Espero que haya sido más o menos comprendido, con lo que se conocen los 4 bardos o antarabhava, ¿no? Antarabhava, que se llama. Los 4 bardos o espacios intermedios. En nuestra vida nosotros tenemos espacios intermedios en nuestra respiración. Por ejemplo, en el momento en que inhalamos, hacemos una pequeña pausa inconsciente y exhalamos. Nosotros pensamos que la respiración es continua. En nuestros pensamientos, por ejemplo, estamos pensando una cosa y luego pasamos a otra. Entre los dos pensamientos existe un pequeño espacio, pero pensamos que nuestros pensamientos son continuos. No existe esa continuidad. Los bardos, los estados intermedios están presentes en nuestra vida hasta el momento que morimos y luego hasta el momento en que volvemos a encarnar y se manifiesten nuevamente en esta vida. Esos 4 bardos, esas 4 realidades continuamente entrelazadas, pues son la vida, lo que nosotros entendemos como vida, el primer bardo. El segundo bardo es el morir y la muerte, que va desde que empezamos el proceso de morir hasta de la agonía hasta que terminamos con una exhalación. Hay que entender. Y con una inhalación empieza nuestra vida y con una exhalación se termina. Eso es parte de los bardos. Después de la muerte también viene, ¿no? Un cuerpo mental, eso le llaman el cuerpo de luz, es el bardo del devenir, le dicen el bardo del devenir, el de Dharma, en fin, tiene varios nombres. Y el cuarto bardo es el del renacimiento, donde nuevamente se produce el proceso biológico que ya vamos a llegar más adelante. Bien, pasamos a la siguiente imagen para tratar de adelantar lo que queremos explicar. El bardo natural de esta vida, bueno, ya explicamos rapidito porque no tenemos mucho tiempo. Aquí en el momento del proceso mortal tenemos, esto es importante quizá, es medular, para que me entiendan lo que he querido explicar de la UM, es de la parte ya de la M, la destrucción del cuerpo vital. El proceso de la disolución es totalmente lo contrario al proceso de la concepción, tanto literalmente como biológica y funcionalmente, ¿no? En el momento de la concepción, nuestras dos energías contenidas en las dos esferas, nosotros veíamos que se forma todo el proceso, el canal central, y se abre y queda el alma en el centro. En el proceso de la disolución, estas dos esencias se desconectan y empiezan la masculina desciende por el canal central y la femenina empieza a ascender y acoge a la conciencia, al alma, al atma o a la jiva en sí, vuelve a acogerla, ¿no? Entonces, se disuelven los elementos tierra, se disuelve el elemento agua, por eso es que las personas moribundas quieren que les ponga una almohada porque sienten que se hunden cuando se disuelve, digamos, el agua, si ya no tienen control sobre el agua, empiezan a irse la orina, lagrimean, se chorrea la boca. Luego viene el elemento fuego, se desconecta el elemento fuego, ¿no? Sentimos frío, empiezan a haber ya distorsiones de la temperatura, se pierde la temperatura. Llega a desconectarse el elemento aire, tenemos dificultades ya con la respiración, ¿no? Podemos respirar, nos falta el aire, está el proceso mortal. Luego se desconecta el chakra garganta, éter. Ya no entendemos lo que hablan, percibimos las personas que hablan, pero no conocemos el idioma, no conocemos el lenguaje, solo escuchamos ruidos. Y se disuelven los pensamientos, tanto burdos como sutiles, se desconectan y empieza a darse el proceso mortal. La interrelación que existe entre los bardos y la actividad onírica es importante porque es similar a morir. Soñar es comparable al bardo del devenir. Un bardo muy especial de luminosidad que le llamaban justo el bardo de Dharmata, ¿no? Y ese bardo nos sucede a nosotros todos los días en el momento en que nos dormimos y el inicio de los sueños. Es un espacio que todo el mundo está inconsciente. ¿Por qué les comento esto? Porque incluidos en el bardo de la vida están dos bardos a la imagen anterior, dos bardos nuevos, ¿no? Que son el bardo del dormir y del soñar y el bardo de la meditación. Entonces, aquí existe una formación también para las personas, tipo de enseñanzas. El yoga de los sueños es tratar de hacer ejercicios especiales para tener el sueño consciente o el sueño lúcido.
¿En qué nos ayuda esto? Cuando nosotros lleguemos al proceso de la muerte, si no tenemos una formación que nos garantice que con esa vamos a trascender, debemos permanecer conscientes en el momento de la muerte. Pero si no podemos permanecer conscientes en el momento del dormir y del soñar, es muy difícil que podamos mantenernos conscientes en el momento de la disolución de nuestro cuerpo físico, porque a la mayor parte de las personas nos va a costar mucho perder nuestro cuerpo físico porque consideramos que estamos perdiendo nuestra vida. No sé si me escuchan bien porque hay unas distorsiones de audio. Como estamos con el tiempo, hola, hola, Madre Ya, Puspánjali. Haribol, sí, más sí, o te estamos menos. escuchando bien. Sí, Sí, sí se escucha perfecto, bien. Sí se Sí. escucha bien. Ay, perfecto. Muy bien. sí, Bien, es que entonces, como lamentablemente, compartimos, es que como estamos los dos con la misma complicación. Ya estamos Ok. ahí justo porque ya está nuestra siguiente ya. invitada, entonces no sé si quieres hacer un cierre ya para, por Tenemos favor. 10 minutos más, 12 minutos Sí, más. No, no hay problema. Puede Acá seguir tenemos una exponiendo. manito levantada. Ya, y Prabhu, no. gracias, Prabhu Chaitanya. Tenemos Un una manito segundo. levantada que es del Prabhu A ver, Nitaipada. con gusto. Adelante, Prabhu. Hare Krishna, Haribol. Dandavar, Haribol, Hare Dandavar. Krishna Prabhu para reverencia a los tiempos. Muy bien, Sigamos. muy buena exposición del cuarto canto del Bhagavatam desde un punto de vista técnico y mecánico. Eso está escrito Pues en qué la, misericordia, Prabhu. eso está escrito en el cuarto canto en la analogía del rey Puranjana. Y sí, así es, sucede. Ahora la Pues pregunta qué que te iba a hacer era si tiene alguna información sobre cuando alguien muere de insofacto, de un accidente, un golpe así, un tiro, ya, una decapitación, claro. cómo sucede todo ese proceso, en cuánto tiempo sucede todo eso descrito. Bueno, Prabhu, mire, primero gracias por lo que dice, ¿no? No merecedor de eso, pero está bien. Mire, el tema de una muerte violenta, a ver, expliquemos esto rápidamente y fácilmente. Todos los procesos de los bardos, el recorrido por todos los bardos, eso es de ley, digámoslo así. Toda persona que tiene una muerte natural, sea por cáncer, sea por cualquier cosa, pasa por esos, todos los cuatro tipos de bardos, ¿no? Y una persona que se suicida, una persona que tiene una muerte violenta, le asesinan o se suicida, obviamente su estado de conciencia, el paso por los bardos es rápido para esa. Entonces no logra captar realmente. Entonces imagínense que ni siquiera con ejercicios especiales de actividad de conciencia, quizá podamos percibir esos bardos, aprovechar esa oportunidad trascendente. Una persona que fue asesinada o suicida no puede ver, es como un chasquido de dedos y simplemente, aunque suene cómico, el muerto no se da cuenta que está muerto, entonces simplemente continúa asistiendo a su trabajo, sigue visitando familias, quiere que le respondan, lo está conversando, y en vista de que no recibe respuestas, pues genera nuevamente las 6 emociones negativas que habíamos visto al principio. Ira, quizá un poco de celo, viendo que sus cosas se desaparecen, pues empieza el apego y todo eso, y ahí tenemos ya un fantasma, digamos, un poquito rencoroso que va a hacer un poco de dificultades por ahí, mucho ruido, muchos problemas, ¿no? Entonces, esa es la concepción más o menos que yo tengo y como tenemos corto el tiempo, pues es muy profundo cada tema de estos, por eso a veces tenemos que explicarlos muy rápidamente porque la concepción geométrica y la concepción biológica para poder llegar a entender bien la parte espiritual, porque nada está desligado, es muy profundo. Entonces, claro, esta pregunta referente a al cómo queda flotante el estado de conciencia del moribundo o de la persona que murió por suicidio o por asesinato, pues simplemente es esa, es desastroso porque quizá tengan que permanecer mucho tiempo. Se habla de que quizá 49 días se necesita todo el proceso para poder reencarnar nuevamente, pero hay personas que pueden quedar años, 10, 20, 30 años, no sé, como un fantasma. Entonces, O sea que, esa o sea que eso puede producir, una muerte violenta puede producir de que alguien siga actuando inconscientemente después de abandonar el cuerpo, así como tú dices, y se reencarne de una manera inconsciente y tenga otra vida 100% inconsciente de su propia existencia. por supuesto que sí, o sea, su estado inconsciente hace que, es un poco redundante, simplemente no, no sé, hay que entender que
Nosotros, para percibir cuestiones espirituales, tenemos que conectarnos por medio de la supraconciencia, a través de la glándula pineal. Entonces, por ejemplo, en nuestra sociedad, también puede ser tema de otra charla, tenemos grupos de élite que están tratando que todas las personas no evolucionemos y tratando de generar un atrofiamiento a nivel de la glándula pineal, por ejemplo. Yo sé, hablando de este tema, quizá algún rato hablemos de ya hablamos un poco de los hercios y la radiación. Los medios que nosotros estamos utilizando también son muy agresivos. Lamentablemente estamos involucrados en eso y tenemos que dirigirnos por aquí, pero nuestra glándula pineal y nuestra imo y todas nuestras energías se ven contaminadas con esto. Entonces, claro, los estados de inconsciencia son bastante manifiestos y difíciles de volverlos a recuperar, porque tener un estado de conciencia que nos permita seguir una vida espiritual, practicarla y evolucionar es bastante difícil. Por eso los maestros dicen, bueno, un cuerpo humano es una joya, ¿no? Y que tenemos que cuidarla y también aprovecharla. Eso es mi querido. Ya, ya. Gracias. Aquí tenemos una pregunta del Prabhu Chaitanya Lila. Dice, lindísima exposición, Prabhu Harida Modara, muy interesante, muchas gracias. La pregunta, ¿cómo liberar los chakras para avanzar espiritualmente? Muy bien. Los chakras tienen frecuencias vibratorias en hercios, como nosotros habíamos hablado. Podemos recomendar, libre de lo que en la filosofía Vaishnava se conoce como el Bhakti Yoga. Ahí tenemos todo prácticamente completo. Es la de los mantras con el chapamali, bueno, en fin, pero lo que físicamente se recomienda pues es equilibrarlos y purificarlos, es decir, que alcancen su tono e irlos disolviendo. Si nosotros empezamos en el chakra, tenemos que disolver la tierra con agua, luego tenemos que disolver el agua con el fuego, disolver el fuego con el aire e ir avanzando poco a poco. Son ejercicios de pranayama, se puede utilizar terapéuticamente, también podemos utilizar mucho lo que es la energía fotónica está en las flores, por ejemplo. Hablamos acerca de los alimentos, las frutas, una alimentación natural nos hace que nuestros chakras irradien más energía fotónica. Colocarnos, por ejemplo, pétalos de flores, esencias aromáticas en los centros chakras, hace que esa energía acumulada en una esencia floral, por ejemplo, pase a formar parte de ese chakra y empiece a activarse, ¿no? Entonces, esos chakras empiezan a activarse de esa manera, por medio de sonidos también, los sonidos mantras. Ahora tenemos vibraciones, por ejemplo, en hercios, mucha música que también nos han obligado a escuchar la música en 440 hercios, pero esa prácticamente bajar mucho nuestra frecuencia. Debemos utilizar música más arriba de 432 hercios. Un ejemplo referente a la música, no es lo mismo escuchar música de Bach o música clásica, yo qué sé, y bajarnos bruscamente a escuchar reggaetón, ¿no? No tengo nada en contra de esa música, se nota que no tengo nada en contra, pero bueno, se nota, es muy notorio esa frecuencia vibratoria, esa distorsión que tenemos. Entonces, todo lo que sea sutilmente más elevado, equilibrar nuestros chakras con energía solar, con energía de los elementos, es apropiado para elevar los devotos. ¿Sí? Ya, Bien, ya. entonces, les agradezco muchísimo por la verdad. Espero que, bueno, haya tenido la capacidad para hacerme entender y muy agradecido con ustedes. No sé si tal vez tenemos otra pregunta para terminar. Sí, sí, aquí hay un último comentario de la madre Dhruva Anusmriti que dice, qué tema tan interesante. ¿Qué libros aconseja para ampliar el conocimiento? Ahí rapidito, si Muy podemos bien, los recomendar. libros, sí, claro que sí. Los libros que pueden, yo recomiendo muchísimo un libro que tiene mucha apertura, pero es para estudiarlo muy profundamente, es el libro, libre de los libros del Vaishnavismo, pues el libro de Urantia, es un libro magnífico, un libro muy importante. También están los libros de Drúmbalo Melquísede, que pueden de pronto adquirirlos, son Geometría Sagrada, Los Secretos de la Flor de la Vida. Hay otro libro también que puede ser, muchos libros, ¿no? Pero hay un libro que también yo recomiendo mucho, es el libro tibetano de la vida y la muerte, tal vez de Sogyal Rinpoche. Es un libro que nos habla muchísimo de los estados de conciencia y la explicación profunda de la muerte, porque esto que hicimos es un resumen compacto de muchos temas. Esos son los que podría recomendar. Si alguien requiere más información, tal vez sobre libros, sobre contenidos, pues con mucho gusto, ahora las redes nos
nos unifica mucho, entonces estoy para servirles a cada uno de ustedes con lo poco que puedo dar, porque ustedes son personas que están involucradas con cosas mucho más elevadas, pero lo poco que yo pueda compartir con mucho gusto y de gran corazón. Si alguien requiere, necesita, pues contacten con la madre, contacten conmigo tal vez, les puedo facilitar lo que necesiten y pueda yo compartir con ustedes. Muy agradecido con ustedes por la oportunidad y preguntas, pues me despediría. Prabhu Hari Damodar aquí, Jai. Jai, Muchas Jai Prabhu. gracias. Lindísima Gracias a exposición. ustedes. Esperamos tenerlo muy pronto nuevamente con nosotros para que nos siga profundizando todo lo que nos ayuda Jai. a entender más la filosofía que estamos viendo y cómo podemos avanzar espiritualmente. Madre Puspánjali. Muchas gracias, Prabhu Hari. No, si nos dan la oportunidad, muchas gracias a ustedes. Gracias, Prabhu. Ya, muchísimas gracias, Prabhu Chaitanya, por la oportunidad. Bueno, agradecemos mucho nuevamente al Prabhu Hari Damodar. Y bueno, continuamos ya con la siguiente presentación. En este momento doy paso el anfitrión a nuestro querido también Prabhu Benurash, por favor. Muchas gracias, Haribol, con todos. Ya, y Madre Puspánjali, muchas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, muy agradecido al Prabhu Hari Damodar Das, tema muy lindo, muy interesante. Aquí estamos con unos compañeros viendo también, muy interesante todo. Y bueno, vamos a dar paso a nuestra tercera y última expositora del día de hoy, que es la Madre Kumari de Vidasi. Madre Kumari, adelante, muy buenos días, ¿cómo estás? Aló, ahí tenemos buen sonido. Bueno, Ahí la tenemos. Reverencia, Ya. Hare Krishna. Qué gusto. Pues los saludamos desde Bárcena, Jardines Ecológicos, muy cerca a la escuela Guardianes del Sumapaz. Estamos en plena montaña. Entonces, frente al páramo del Sumapaz, un gran abrazo. Acepten por favor mi más humilde